Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más Maquigas al siguiente capítulo del curso de Elixir. En el capítulo de hoy voy a empezar a dedicarle un par de vídeos al sistema de testeo predilecto en Elixir, que es Edge Unit. Y en primer lugar vamos a hablar acerca de qué es un test y por qué son necesarios. ¿Porque son necesarios? Probablemente sí. Un test no es más que un pequeño script, un pequeño bloque de código que va a utilizar las funciones que hayamos programado en la carpeta lib, por ejemplo, o simplemente va a utilizar el programa que hemos desarrollado de una manera un poco más automatizada y va a comprobar que ciertas cosas sean verdaderas o sean falsas. Y un test va a salir bien cuando son verdaderas. Por ejemplo, si yo escribo una función llamada suma, que acepta dos parámetros y que debe devolver la suma de esos dos parámetros, se entiende que un test que pruebe que la función suma se comporta bien estará bien cuando se devuelva lo que debería. Por ejemplo, si yo llamo a suma 2,2, tiene sentido que me devuelva 4. Por lo tanto, un test que pruebe que suma 2,2 es igual, con doble igual, a 4, sería un test muy simple. En la vida real deberíamos escribir test en más ocasiones. Por ejemplo, cuando estamos haciendo programas de verdad, como puede ser un servidor web en Phoenix, por ejemplo, pues para comprobar ciertos aspectos acerca de nuestro código y comprobar que son correctos. Por ejemplo, si yo lanzo un servidor web y ataco a /users, pues me debe devolver un JSON y HTTP 200. O si estamos haciendo una aplicación un poquito más tradicional que no sea un servidor web, pues cualquier otra cosa. Por ejemplo, si estamos haciendo una aplicación web o una aplicación en general o una librería en la cual tenemos que hacer ciertas operaciones matemáticas, como por ejemplo trabajar con matrices, pues un test puede comprobar que llamar a multiplica matrices pasándole dos matrices como parámetro nos dé el resultado que sobre la pizarra estaría bien. La idea es que podamos detectar fácilmente cuando está mal programado, porque si el test está correcto, pero el código no, esa asunción puede que sea incorrecta y si es incorrecta va a saltar. Es decir, la idea de un sistema de test es comprobar aquellas asignaciones o aquellas comparaciones que estemos haciendo y detectar aquellas que no coincidan con lo que deben ser. Si en algún momento el test de calculadora dice, ojo, yo he llamado a suma 2,2 y esperaba recibir 4, pero suma 2,2 me ha devuelto 5, es que está mal programado, porque debería devolver 4, es lo que dice el papel, es lo que dice la especificación, es lo que nos dice el sentido común, pero está devolviendo 5. Eso significa que está mal y tenemos que corregirlo y hemos encontrado un bug. En los lenguajes de programación como Elixir, aquellos lenguajes de programación que utilizan una REPL, es bastante habitual el tener a nuestra disposición pues una IEX, por ejemplo en nuestro caso, para poder probar cómodamente para poder probar funciones como estas. Por ejemplo, si llamo a mix y pongo calculadora suma 2,2, pues tiene sentido que me devuelva 4. De momento no he visto nada nuevo, pero sin embargo es muy conveniente poder automatizar esto, ¿vale? Es decir, la RPL nos viene muy bien en este tipo de lenguajes, Elixir incluido, para probar una expresión antes de introducirla en el código fuente de nuestro programa, de tal manera que pues antes de meterlo pues comprobemos que lo que vamos a escribir tiene sentido. Incluso podemos jugar con la función, pero será mucho más rápido si utilizamos un script automatizado, por distintas razones. En primer lugar, porque nos podemos equivocar escribiendo en la RPL, y eso es porque cada vez que queramos probarlo tenemos que escribirlo, entonces puede que alguna vez lo escribamos mal o no estemos pendientes o lo que sea, mientras que un test es una cosa que como lo escribes una vez y lo ejecutas ya siempre que lo necesites, pues es más difícil que te equivoques, porque lo tienes que escribir solo una vez. Y aparte, los tests como están automatizados corren muy deprisa. En una RPL, si yo quisiese probar distintas instancias de calculadora.suma, como siempre que hago en mis capítulos, que me pongo a escribir frenéticamente en la terminal, pues me puedo equivocar, puedo ir lento, puedo cometer errores, tengo que reescribir comandos. En cambio, con una suite de test, como es un programa automatizado, todo lo que tiene que hacer es uno tras otro, tras otro, tras otro. Gracias a eso es capaz de correr docenas de tests por segundo, por lo que cuando tenemos un programa real bastante tocho, que tenga, estamos hablando del orden de 10.x, por ejemplo, donde se exporten una docena o más de módulos con sus respectivas funciones, pues quizás es mucho más rápido correr una suite de test en 10 segundos que estar escribiendo una a una las cientos de funciones que puede exportar nuestra librería. Por otra razón, porque muchas veces los tests los escribimos porque lo que queremos es detectar cuando un cambio en parte de la librería rompe algo, ¿no? Es decir, si yo ahora me da por abrir otra vez el archivo con mi calculadora y cambio la definición, me interesará que todo siga funcionando como hasta ahora.
y puedo equivocarme al volver a escribirlo, lógicamente. Entonces, otra de las ventajas de una suite de test es que rápidamente te va a decir si algo que antes funcionaba ya no funcionaba, ¿vale? Eso entra dentro del área de metodologías de testeo, que va a quedar completamente fuera de esta lista porque esto es una lista de Elixir, no de testeo. Pero aún así mi recomendación es que si tenéis la ocasión, escribáis test. Y para no soltar la chapa y cortar por aquí, os quiero presentar EdgeUnit, que es el sistema de testeo que tenemos en Elixir y que siempre que creemos un proyecto con la herramienta MissNew se va a crear en la carpeta test, ¿vale? Tenemos la carpeta lib para nuestro código y la carpeta test para nuestros test. Y aquí dentro de esta carpeta tenemos varios archivos. En primer lugar, no recuerdo por qué hay una calculadora, probablemente porque esto sea del ensayo. Entonces lo voy a borrar porque lo voy a volver a escribir otra vez. Pero aquí tendremos, siempre que creamos un proyecto, dos archivos. En primer lugar, un archivo llamado testhelper, que este archivo todo lo que va a hacer es llamar a edgeunit.start. EdgeUnit se comporta como una aplicación de las de Elixir, de las de OTP, por lo tanto edgeunit.start pues lanza los gen-servers que tenga que lanzar para que esto funcione como debe funcionar, ¿vale? No tendremos que tocar aquí muchas veces, pero bueno, nos viene bien que esté ahí porque luego podemos hacer cosas interesantes con él. Y lo más importante, tiene uno o varios archivos que terminarán en --test.exs. Ojo, son scripts, no son compilados. Y es aquí donde precisamente vamos a escribir nuestros tests. Si nos fijamos aquí dentro de este archivo, por ejemplo, este archivo prueba el... Creo que como no estoy en la carpeta correcta... Hola test. Ahí está. Si nos fijamos en el contenido de este test que se crea automáticamente por Mitch, ¿vale? Lo podéis probar y veréis que da lo mismo, pues... Tenemos una serie de uses y tal, y dentro tenemos una función llamada, un bloque llamado test, con su bloque toEnd correspondiente, donde lo que hacemos es llamar a una función, por ejemplo, hola.hello, que casualmente tenemos declarada aquí, y comprobar que devuelve lo que debe devolver, ¿vale? Esto declara un test llamado greetsTheWorld, saluda al mundo, y esta función es un aserto. Un aserto es una función que tiene los tests que lo que hace es comprobar si lo que le pasamos como parámetro es true o false. Si es true, pues todo bien, y si es false, pues tenemos un problema. Entonces, el funcionamiento general de un test será el siguiente. Nosotros invocaremos código nuestro y comprobaremos su resultado. Por ejemplo, que hola hello devuelva world o que calculadora.suma22 sea igual a 4. Y tal cual ese true o ese false, que es lo que nos va a generar el operador, se lo vamos a pasar a assert. Y assert, en caso de que todo salga bien, pues nos dirá todo bien. Y en caso de que le pasemos un false, va a decir, ojo, me has pasado un false. Pero como esto es Elixir y aquí tenemos que hacer magia, no solamente va a pasarle el true o el false, sino que también nos va a mostrar información mucho más detallada en pantalla que nos diga, oye, esto no ha salido bien, tienes un problema en esta línea de código, en fin, nos va a contar su vida, ¿vale? Para poder invocar a assert y a test, tenemos que poner useEdgeUnit.case y todo meterlo dentro de un módulo, porque como siempre tenemos que meterlo en un módulo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese hacer un test para calculadora.ex, que es un módulo que solo expone una función llamada suma, pues todo lo que tendría que hacer es crear un archivo que voy a llamar calculadora-test.xs, porque la notación habitual es que si se llama lib barra lo que sea .ex, pues lo llamemos test barra lo que sea -test.xs, pero que se llame igual. Y aquí dentro voy a crear un módulo llamado calculadora test, porque también es la costumbre llamarlo como se llama el módulo, pero con el .test al final. Y aquí dentro vamos a poner pues useEdgeUnit.case para decirle que esto es un caso de unit y así pues poder utilizar esas palabras clave, y ya vamos a escribir nuestro test, por ejemplo, test suma dos números para comprobar pues un test, ¿vale? Que vamos a llamar suma dos números. Y aquí dentro pues llamaremos a assert pasándole pues una prueba que queramos hacer. Por ejemplo, calculadora.suma22 es igual a 4. ¿De acuerdo? Y esto para probarlo, pues todo lo que tendremos que hacer es correr Mitch test, que nos muestra varios puntos. Cada punto es un test que ha corrido adecuadamente. Finaliza en 0,05 segundos. Se han corrido dos tests, 0 errores. Está bien. ¿Cuál es el beneficio de los tests? Pues que imaginemos que yo la lío, ¿vale? Y hago una función llamada resta. Y como no miro lo que estoy escribiendo, pues pongo así. ¿Vale? Esto está mal. Es una multiplicación.
Pero claro, yo no me doy cuenta y escribo mi test. Y 3 menos 2 tiene que dar 1, pero cuando corro mi switch de test, me dice, tenemos un error. Este test ha fallado. El test resta 2 números al llamar a este aserto. Debía devolver 1 y me ha devuelto 6. Algo está mal. Y entonces tendremos que darnos cuenta, ¿vale? De hecho, esto si lo corres en bash, pues te devuelve error para que lo puedas integrar en tu suite de test, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la idea de esto es que nos veamos que lo hemos programado mal, veamos dónde está el error y todo eso. Por ejemplo, vaya por Dios, esto tenía que ser un menos. Muy bien. Ahora sí que pasan los tests adecuadamente. Y la ventaja de este sistema es que, claro, ahora mismo ha sido muy lógico el tirarlo y decir, vale, me he equivocado porque lo acabo de escribir, pero como los tests se pueden correr tan rápido, si tenemos 200 tests y cambiamos una pieza de código que rompe otros 10 tests en otro módulo independiente, nos vamos a enterar la próxima vez que corramos mis tests. Cosa que si lo hiciésemos con IX tal vez no nos enteraríamos, porque a lo mejor tú cuando haces modificaciones al código lanzas una mix cell de estas, una IX, y pruebas lo que has escrito, pero ¿vas a probar cada cambio que hagas 200 funciones a mano? Probablemente no. Entonces los tests ahí te van a venir bastante bien porque te van a ayudar a automatizar y a asegurarte de que no despliegas código nunca ni compilas código nunca que sea incorrecto. Vamos a hablar acerca de más beneficios de los tests después de esta pequeña pausa.